Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la asamblea, ¿vale? Llevamos un poquito de retraso, como siempre, pero yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, antes de nada, un saludo a todos y a todas los vecinos y vecinas que nos acompañéis, compañeros y compañeras, que también veo muchos por aquí, así como a los representantes de algunos de los colectivos de peligros que también nos acompañan. Como decía antes, bienvenidos a esta segunda asamblea pública que celebramos desde el Ayuntamiento. Y bueno, en esta andadura, en estos meses, en primer lugar decir que hemos querido hacerla aquí porque anteriormente a esta asamblea hemos tenido un acto y bueno, por aquello de aprovechar, la otra vez la hicimos en el hall, por aquello de aprovechar que la infraestructura ya esta tarde estaba montada aquí, tanto la pantalla como la mesa, pues habíamos decidido hacer esta asamblea aquí dentro, ¿vale? También un poco por comodidad de todo el mundo, de las personas que tuvierais bien a venir, y porque siempre estamos mejor aquí, es más acogedor, aunque parezca o dé la sensación de más vacío, es más acogedor que el hall donde lo hicimos otra vez. Como os decía, es la segunda asamblea pública que celebramos desde la institución, desde el Ayuntamiento. Saludar también a los compañeros y compañeras de corporación que están por ahí sentados. Sí decir, antes de nada, que esta asamblea se convoca desde el Ayuntamiento y aunque el equipo de gobierno es quien toma la iniciativa, se ha invitado a los portavoces de los dos grupos de la oposición para que estuvieran en la mesa también y pudieran manifestar aquello que tuviera bien y bueno, por distintos motivos han declinado y han preferido pues, estar al otro lado de la mesa, ¿no? El objetivo, como sabéis, de esta asamblea es sobre todo, pues, en primer lugar, dar cuenta de la gestión municipal, porque yo creo que los plenos, como sabéis, no es suficiente, o los medios no solo escritos, sino televisivos con los que ya contamos para retransmitir los plenos, nos parece que son insuficientes. Entonces, en primer lugar, la idea es dar cuenta de la gestión pública de nuestro ayuntamiento y, en segundo lugar, y sobre todo, pues fomentar aquello que este equipo de gobierno llevaba en su programa y mantenemos con mucho orgullo, y lo decimos cada vez que podemos, y no solo lo decimos, yo creo que lo practicamos, que es fomentar la participación ciudadana, la participación de los vecinos y vecinas en los asuntos de nuestro municipio y en definitiva de implicar al pueblo en lo que es la gestión municipal. Por tanto, esas son las premisas. En primer lugar, dar participación, dar información, pero también con este tipo de asamblea y de actos abrir el ayuntamiento, abrir la gestión de nuestro municipio y la política en general. Yo creo que es lo más importante, abrir la política a espacios de codecisión, es decir, que los que estamos al frente de las instituciones, pues al final gobernemos para el pueblo, pero con el pueblo, también contando con las opiniones, con las propuestas y con el saber del pueblo, que además es quien nos pone donde estamos, ¿no? Por lo tanto, yo voy a ser breve, os voy a explicar un poco la dinámica. No queremos dar una charla, sino sobre todo queremos recibir propuestas y escucharos, es decir, a las personas que participáis en esta asamblea, escuchar y un poco también a través de esa escucha y de ese sentir, palpar lo que es el sentir del pueblo y las opiniones, las dudas, las quejas, las propuestas, las ideas, como decía antes, que se den, ¿no? La dinámica va a ser muy fácil y muy sencilla. Desde aquí arriba, sobre todo, vamos a hablar, porque además es lo que toca ahora, y por eso también, entre otras cosas, se convoca esta asamblea. Vamos a hablar sobre todo de los temas del presupuesto de 2012, presupuesto general del ayuntamiento, independientemente de que luego vosotros y vosotras tengáis a bien preguntar aquello que tengáis, como decía, bien y que os surjan, aquellas cuestiones que os surjan, tengan o no tengan que ver con el presupuesto. Después de comentar el tema del presupuesto y de hablar y de grandes líneas, y luego entrará ya más en detalle Santiago como concejal de Hacienda, pues como decía, las líneas del presupuesto, abriremos un primer turno de palabra. Después de ese turno de palabra, la mesa contestará a aquello que tengáis bien preguntar o consultar o proponer. Volveremos a abrir un segundo turno de palabra una vez que se dé respuesta a esa propuesta, y ya por último la mesa volverá a cerrar
y será cuando termine el acto. Por lo tanto, queremos que sea algo dinámico, que participéis de verdad y que, bueno, que sobre todo los que estamos aquí estamos para escucharos, ¿no? También decir que, bueno, que a pesar de que, bueno, pues se da la oportunidad, la palabra, como decía antes, de escuchar, se han hecho unas octavillas donde se os va a pedir, y ya después las pasarán los compañeros y compañeras, se os va a pedir, pues bueno, aquellos que no tengáis a bien intervenir o que no os dé corte, como se suele decir, tomar la palabra en público, hemos querido hacer una octavilla donde, con el título de Yo propongo, queréis escuchar la voz del pueblo, como os decía antes, y aquellas propuestas e ideas que nos podáis trasladar al equipo de gobierno. Una octavilla distribuida por concejalías para que la rellenéis, y a la salida habrá un buzón para que, bueno, pues aquellos que tengáis a bien participar y rellenarla, pues la depositéis. Asimismo, se ha colocado un buzón en la puerta del ayuntamiento, no solo para esta asamblea, sino para que más adelante, pues también como cauce de participación de los vecinos, de todas aquellas personas que quieran dejar por escrito al equipo de gobierno y al ayuntamiento sus propuestas, como decía antes, sus quejas y sus ideas sobre la política municipal, ¿vale? Por lo tanto, os animo a que participéis, a que bien os lo hagáis de palabra o lo hagáis por escrito rellenando esta octavilla y sobre todo pues que le demos uso para recibir, como decía antes, las propuestas que tengáis. Como decía antes, sobre todo la Asamblea es para explicar el presupuesto del año 2012, el presupuesto que se aprobó hace unos días en un pleno extraordinario que hubo. Y bueno, aunque Santiago entrará ahora más en detalles y deciros que, como habéis podido ver, sobre todo aquellas personas que hayáis tenido a bien leer el periódico local, pues se trata de un presupuesto muy austero y se trata de un presupuesto adecuado a los tiempos que corren, donde hay un recorte generalizado en todas las áreas, porque además la dinámica y la oportunidad de hacerlo era inevitable, pero que se mantiene sobre todo en temas como el gasto social. Sí, he entendido este equipo de gobierno que debíamos de mantener ese gasto social y esos recortes que afectan a temas tan importantes pues como incluso personal, el tema de personal, a pesar de que se va a poner en marcha la bolsa de empleo, pues esos recortes entendíamos que no podían afectar al capítulo social. Y yo creo que en definitiva lo que puede resumir este presupuesto es menos gastos, pero sí más políticas sociales. Ahora Santiago entrará en detalle en explicaros cuáles son los números como concejal de Hacienda y decir que hemos intentado hacer un presupuesto pues lo más realista posible, lo más ajustado a los tiempos que corren, pero a la vez un presupuesto que nos permita echar el año de una forma sosegada, en el sentido de atender las políticas sociales, de mantener el empleo y no solo mantenerlo, sino dar nuevas oportunidades, así como introducir nuevas figuras de ayudas sociales, como el tema de las ayudas por nacimiento a familias, a padres y madres que estén en situación de paro, y otro largo etcétera de ayudas sociales que se van a poner en marcha desde la institución. Por lo tanto, yo ya me voy a ir callando. Santiago, le doy la palabra y ya que os explique con más detenimiento cuál ha sido tanto la elaboración del presupuesto como a grandes rasgos cuáles son los números. Y cuando termine la intervención de Santiago, ya si os parece, abrimos un turno de palabra para que intervengáis, ¿vale? Muy bien, buenas tardes, buenas noches ya, vecinos y vecinas, amigos, amigas, compañeros de corporación. Más que hacer una exposición de lo que es el presupuesto del ejercicio 2012 con una cifra, no queremos desde el equipo de gobierno, no queremos que esas cifras a rangos generales diluyan lo que es el presupuesto en sí. O sea, el presupuesto no solamente son los números, sino unas intenciones políticas y técnicas que se recogen a través de esos números. El presupuesto de 2012 nace con un capítulo de ingresos donde este equipo de gobierno ha tratado de reducir las cantidades de ingresos que nosotros como institución mantenemos, reduciéndolo con una valoración técnica
muy objetiva, que ha sido los criterios de ingreso que ha tenido este ayuntamiento tanto en el 2010 como en el 2011. Esa evolución de ese ingreso nos ha hecho que tengamos un presupuesto de ingresos completamente real a la situación y al día de hoy. Una situación que no se nos escapa, con una bajada importantísima del capítulo de ingresos, una bajada importantísima debido, lógicamente, al nivel de crisis que estamos padeciendo en el contexto nacional y, lógicamente, en peligros también, ¿no?, en particular. Ese capítulo de ingresos son de 9.402.990,61, como lo tenéis ahí en el proyector, donde, como he dicho antes, la valoración de ese capítulo de ingresos ha sido una valoración ajustada a esa recaudación que hemos tenido tanto en el 2010 como en el 2011 de los distintos impuestos municipales y tasas municipales. Luego, en el capítulo de gastos tenemos 9.340.830,48, donde, como fijáis en la pantalla, este presupuesto nace con un superávit de 62.169,13. Superávit donde tenemos que cumplir un plan de estabilidad que ya hay marcado, donde el capítulo de ingresos no puede superar al capítulo de gastos. Evidentemente, nosotros hemos marcado ese superávit de los 62.000 euros porque pensamos que todos los servicios que presta este ayuntamiento, y sobre todo en el carácter social, no se pueden ver mermados. Posiblemente podríamos haber incrementado algo más el superávit, pero incrementar el superávit requiere tener más recortes y, sobre todo, más recortes sociales. En esa explicación que os he dado antes en el capítulo de ingresos, ahí estáis viendo una tabla donde en ese capítulo de ingresos, esa valoración que teníamos con respecto al 2011, donde el mayor rebaja de ese impuesto ha sido en los impuestos indirectos. Lógicamente, los impuestos indirectos son aquellos impuestos que emanan de la construcción. Evidentemente, es un pueblo que tanto en el 2010, 2009, teníamos bastantes ingresos derivados de la construcción, derivados de las distintas licencias de obra que se daban. La situación ha cambiado, la situación, lógicamente, nos tenemos que actualizar a los tiempos que corren, y es el impuesto que más baja, porque es el impuesto más real que tenemos que ajustarnos, ¿no? Luego bajan también un 20% de los ingresos por tasas y un 13,5% los ingresos de patrimonio. Creemos también que las distintas tasas que este ayuntamiento tenía presupuestado tanto en el 2010 como en el 2011 no eran los ingresos reales que tenía este ayuntamiento, era un presupuesto inflado para cuadrar un poco los números, y hemos puesto pues la valoración real que tiene ese impuesto y la valoración que, lógicamente, nos da esa valoración objetiva de estos últimos años. En total del presupuesto baja un 10,7, o sea, 1 millón de euros del presupuesto del 2011. Eso en el capítulo de ingresos. Y en el capítulo de gastos, aquí sí es verdad que se ha notado la medida de austeridad que este equipo de gobierno ha querido implantar desde inicio. O sea, medida de austeridad donde rebajamos en el capítulo de 2, capítulo de gastos corrientes, bajamos un 13,12%, y sobre todo en bienes corrientes y servicios, que bajamos más de 300.000 euros. Todo ello sin mermar absolutamente nada
aquellos servicios que presta este ayuntamiento al ciudadano. Servicios como la recogida de basura, la limpieza vial, las distintas actividades culturales y deportivas, las distintas actividades de juventud, de educación, etcétera, etcétera. Creemos que con la reducción del gasto no vamos a mermar los servicios que presta este ayuntamiento a sus ciudadanos y a sus vecinos. Lo más importante, sobre todo, es en el presupuesto es el acentuar, ¿no? Acentuar en esa bajada. En el capítulo de personal, aunque el presupuesto de forma consolidada, cuando digo de forma consolidada para que todo el mundo me entienda, el presupuesto en el capítulo de personal entra lo que es la empresa pública que tenemos, que es Peligro Atiende. Peligro Atiende nace hace 2 años y nace con una trabajadora y una plantilla. Entonces, al cabo del año, al cabo del transcurso de vida de esta empresa, pues se van sumando trabajadoras porque se van sumando usuarios, ¿no?, que tengan que darle y prestarle ese servicio. Todo, como sabéis, el capital de Peligro Atiende es público, es municipal, y como tal tenemos que introducirlo en el presupuesto del ayuntamiento. Entonces, con esa subida de trabajadoras de Peligro Atiende, el presupuesto del capítulo 1, el presupuesto de personal, pues sube un 4,15%. Metiendo lógicamente la bolsa de empleo social que este ayuntamiento ha aprobado y que es una cantidad de 101.000 euros, que es la que vamos a destinar a ese bolsa de trabajo social. En el capítulo de personal, solo y exclusivamente del ayuntamiento, sin contar la empresa Peligro Atiende, hay una rebaja del 2,58%, que son 2 circunstancias principales. Una, la amortización de plazas de trabajadores que ya no están en este ayuntamiento, y la reducción de la retribución de los cargos públicos de este ayuntamiento. Eso nos hace una rebaja de 2,58%, introduciendo incluso la bolsa de empleo social, que en breve pondremos en funcionamiento. Quiere decir que con más gente trabajando en el ayuntamiento por la bolsa de empleo social, hemos podido reducir el capítulo 1 de personal, incluso teniendo más gente, ¿no?, por estas 2 circunstancias. Una, la amortización de las plazas, han sido 3 plazas, y la reducción de los cargos públicos, de las retribuciones de los altos cargos. Un poco en el resumen de gastos, comentaros, como he dicho antes, el tema del gasto corriente. El gasto corriente lo bajamos un 13,12% y influye prácticamente en todas las concejalías, desde cultura, desde deporte, desde juventud, a excepción de algunas concejalías que nosotros creemos y pensamos desde este equipo de gobierno que tenemos que poner ese acento de lo social, ese acento del estar al lado del ciudadano y sobre todo al lado de aquel que más lo necesita en estos momentos. Se ha reducido capítulos de mantenimiento, se ha reducido capítulos de transporte, se ha reducido capítulos de carburantes, y lo más importante, y es también una de las cosas que nosotros hemos querido poner muchísimo acento en esa austeridad, en los gastos de protocolo y de publicidad de este ayuntamiento. En breve, el librillo que nosotros, el folleto que lanzamos en las casas, lo estábamos lanzando todos los meses y en breve se hará cada 2 meses. O sea, vamos a intentar reducir en esas partidas de publicidad y esas partidas de protocolo que tenía este ayuntamiento, reducir bastante. Luego, en el tema del capítulo de gastos, como he dicho antes,
atender las múltiples actividades que este ayuntamiento presta, como son temas de servicios sociales, deporte, cultura, ayuda a la solidaridad, etcétera, y principalmente lo que hemos comentado también, la financiación de esa empresa pública. Creemos que es necesaria para este municipio y es una apuesta no solo del equipo de gobierno anterior, sino una apuesta, creo, de toda la corporación, donde apostamos por esa empresa pública con un empleo de calidad desde lo público. Mayoritariamente se lleva el gasto de ese gasto corriente la empresa pública. Más luego todas las aportaciones que nosotros hacemos desde el ayuntamiento a las distintas mancomunidades, comunidades de Juncarí, consorcio de transporte y demás entidades supramunicipales que este ayuntamiento está representando. El presupuesto se reduce con respecto al ejercicio anterior, como decía antes, tanto en la previsión de ingresos lo más realista posible, y ajustamos los derechos reconocidos en ese 2011, o sea, aquello que ya hemos recaudado en el 2011 es lo que pensamos que vamos a recaudar. No vamos a recaudar más de lo que, por esa evolución de los ingresos, por esa situación de crisis a nivel nacional, y en particular este ayuntamiento, pues pretendemos, creemos que no se va a recaudar, no vamos a hacer ningún esfuerzo más, o no le vamos a pedir ningún esfuerzo más a los vecinos para poder recaudar más dinero. Hay un apartado que es un apartado de inversiones, que sí es verdad que se ve reducido y desciende la cantidad con el tema de inversiones, porque las distintas entidades supramunicipales, como puede ser la comunidad, la Junta de Andalucía o el Estado, pues cada vez menos prestan menos subvenciones. Somos la administración pobre del Estado, los ayuntamientos, que han rebajado en una medida de las cuantías bastante el tema de las subvenciones y cada vez recibimos menos. Todo lo que nosotros vamos a hacer en el tema de inversiones está sujeto a una enajenación y un solar, donde lo vamos a destinar a terminar lo que es la escuela infantil y el centro de servicios sociales, que creo que son la prioridad de este municipio, porque tienen un acento, un carácter social, las dos inversiones importantes. Esas inversiones que nos van a repercutir en lo social, no solo consolidar en la vida familiar, con poder tener la guardería para tener a nuestros hijos, sino todo el carácter social que nos puede dar el edificio, el nuevo edificio, que esperamos tenerlo pronto, para el edificio de servicios sociales. Como decía antes, y por último, y decía nuestro alcalde, hemos puesto el acento a lo social dentro de lo que es el presupuesto. Nos hemos volcado, y así entendemos este equipo de gobierno, que tenemos que estar al lado de los vecinos, al lado del ciudadano, al lado de la persona y las familias que lo están pasando mal, que más lo necesitan, y todo el esfuerzo que va a hacer el ayuntamiento va a ir encaminado a que realmente apoyar y apostar por aquellas personas y aquellas familias que están pasando mayores dificultades en estos momentos de crisis. Por eso la creación de la bolsa de empleo social, por eso la ayuda al nacimiento de los hijos. Como bien decía el alcalde, no es una medida lineal, no es para todo el mundo. Creemos que todas las medidas lineales son completamente injustas. Aquel que tiene una renta económica pues se puede costear. Yo ponía en el debate de presupuestos, ponía un ejemplo con el tema de la ayuda a los nacimientos, que anteriormente el gobierno estaba dando 2.500 euros por ayuda la ayuda al nacimiento de cualquier hijo. Esa ayuda, cualquier trabajador, cualquier persona tenía derecho a ella, pero cuando decimos cualquiera, aquel que está parado y al hijo de botín.
O sea, a todo el mundo se le daban los 2.500 euros. Pensamos que es completamente injusto. Creemos que tenemos que, de alguna manera, acentuar el acento al que más lo necesita. Y una de las medidas que presenta este equipo de gobierno es para aquellas personas, para aquellas familias que sus miembros están en paro y que, evidentemente, el nacimiento de un hijo le repercute económicamente, y si podemos desde el ayuntamiento esos primeros meses poder echar una mano, pues ahí está el ayuntamiento para ello. Y sobre todo lo más importante, y acabo con esto, es que queremos que el presupuesto sea un presupuesto participativo. O sea, que las personas, los ciudadanos, los vecinos de este municipio participen en el presupuesto, participen en la creación de ideas, en la creación de inquietudes que pueden tener, y por qué no, también para que algunas de las medidas que pueda tomar este equipo de gobierno nos puedan decir que no están bien y poder rectificar, lógicamente. Estamos abiertos a todas esas observaciones y peticiones de los vecinos, porque entendemos que no solo los políticos son los que tienen que gobernar, sino tenemos que gobernar con el pueblo. O sea, el pueblo es el que gobierna y los políticos son los que gestionan. Creemos que ese cogobierno entre el ciudadano y el político va a ser una de las señas de identidad de este equipo de gobierno. De ahí crear por primera vez en este ayuntamiento una dotación presupuestaria al área de participación ciudadana. Pensamos que la participación ciudadana es el eje vertebral de la política de este ayuntamiento, y la toma de decisiones que sea compartida no solo con toda la corporación, legítimamente representada por los 4 grupos políticos que estamos, sino que sea el vecino el que también aporte ideas y aporte soluciones. Y como comentaba antes, si nos tenéis que tirar de la oreja, también vamos a aceptar que ese tirón de orejas nos sirva para ponernos en la realidad, ¿no? Muchas gracias. Ahora, gracias, Santiago. Bueno, como decía antes, Santiago, como concejal de Hacienda, pues yo creo que nos ha explicado muy bien a grandes rasgos cuál ha sido la filosofía del presupuesto. Yo, antes de daros la palabra, sí me quería resaltar y quedarme con lo último que él ha comentado, y es el hecho de que por primera vez hay una concejalía de participación ciudadana que, al igual que el resto, está dotada de presupuesto y está dotada económicamente, pues para poder hacer cosas en esa línea de abrir la participación ciudadana al pueblo, que no solo se hace con ideas, sino también, como otras políticas cualquiera, con recursos. Al final, para hacer cualquier tipo de política hacen falta recursos, y la Concejalía de Participación Ciudadana, que en anteriores épocas era, pues digamos, como un florero que uno tiene ahí en la casa y lo tiene, y de vez en cuando le echa agua, y si se acuerda, pues esta vez pues va a ser uno de los pilares que este equipo de gobierno quiere poner en marcha. Y esto conlleva también, como decía antes, pues el hecho de que para el año que viene, el presupuesto de 2013 no solo va a ser un presupuesto que, como hoy vamos a explicar aquí al pueblo y vamos a informar, no solo aquí, sino a través del Pleno y de los medios de comunicación de los que disponemos, sino que la intención es que para el presupuesto de 2013 el pueblo, los vecinos y vecinas, participéis activamente en la elaboración de ese presupuesto mediante, pues bueno, un sistema de recogida de ideas, de propuestas y sobre todo de empezar a abrir de verdad el presupuesto a lo que llamamos presupuestos participativos, y que no es una utopía, sino que es algo que ya está funcionando en muchos municipios de este país, incluso de otros lugares del mundo, que es el hecho de que desde la ciudadanía se construya y se participe activamente en la elaboración de, al final, la herramienta más importante que tenemos los ayuntamientos para trabajar, que es sin duda el presupuesto municipal de cada pueblo, ¿no? Yo ya me callo, abrimos, si queréis, un turno de palabras para aquello que tengáis a bien comentar o preguntar o proponer, y luego os contestaremos en la medida de lo posible, ¿vale? Venga,
abrimos turno de palabra. ¿Están los micros por ahí preparados? Sí, ¿no? A ver, Miguel. Buenas noches, soy Miguel Vera, ciudadano de Peligros. Y ante las noticias que veo en el periódico y veo en la televisión, tengo un par de dudas que quisiera ver si me lo podéis aclarar. Una es sobre la creada bolsa de trabajo, que dicho sea de paso, se ha hecho primero la casa y después se ha pedido la licencia de obras, pero bienvenida sea. Con la nueva ley Rajoy, ¿cómo la vais a desarrollar? Porque dicha contratación, según he leído, es ilegal. Esa es mi primera duda. Y en segunda, tengo otra duda, a ver si me la podéis aclarar. Con la subida del IBI del 20% municipal y el 10% estatal de Rajoy, y que el año que viene será un 15% más, ¿habéis pensado para los presupuestos de 2013 hacer alguna modificación? Ya que en este año no se puede hacer. Esas son mis dudas. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Bien, Miguel, en primer lugar, si os parece voy contestando, ¿no? Y luego ya... a tu primera pregunta, efectivamente, el Gobierno de la Nación sacó un decreto hace un tiempo y, entre otras de las medidas de recorte o de contención, pues venía a establecer que, pues no sé si la has leído bien, dice que, o venía a establecer 0 contratación más en las administraciones públicas, aparte de congelar los salarios de los funcionarios, del personal al servicio de las administraciones públicas. Pero te decía, si te la has leído bien, hay una coletilla que precisamente dice 0 personal más, porque no... con la idea de que los ayuntamientos y las administraciones públicas no aumenten sus gastos en este sentido, salvo en circunstancias extraordinarias o urgentes. Para nosotros, independientemente de la interpretación de la ley, las circunstancias de nuestros vecinos y vecinas, de los más de 1000 y pico parados que hay, son extraordinarias y urgentes. Con lo cual, y como decía el compañero en el Pleno, y perdonadme el atrevimiento, salvo que venga el Gobierno y nos detenga, este equipo de gobierno va a tirar para adelante con la Bolsa Social de Empleo, ¿vale? Porque entendemos que la situación así lo requiere y que desde las administraciones, incluidos los ayuntamientos, tenemos que darle respuesta a nuestros vecinos y sobre todo a aquellos que lo están pasando peor. Por lo tanto, entendemos que esa coletilla que viene, y a eso nos hemos acogido en ese decreto, de salvo circunstancias extraordinarias y urgentes, este equipo de gobierno entiende, y yo creo que cualquier persona entiende que las circunstancias son extraordinarias y urgentes para abrir nuevas contrataciones en el ayuntamiento. Y todo ello, a pesar, como decía el compañero, con esa bolsa de trabajo social, en la que vamos a dar, o al menos, creo recordar este año, las cuentas estaban en que unas 50 familias van a poder pasar por esa bolsa. Esta bolsa de empleo social, como decía, pues a pesar de eso, a pesar de nuevas contrataciones que vamos a hacer a través de esa bolsa, el presupuesto del ayuntamiento se reduce en gastos de personal. ¿Por qué? Porque una buena parte por las vacantes y otra buena parte por la reducción de los sueldos de los políticos que estamos representados en este ayuntamiento, va a permitir que a pesar de eso pongamos 100.000 euros más encima de la mesa y le demos salida a muchas familias de nuestro pueblo que nos lo están pidiendo. Y se lo están pidiendo también a otras administraciones. Yo creo que otras administraciones lo que deberían de hacer es tomar nota y en vez de destinar tanto dinero a la banca, destinar dinero de verdad a la gente de abajo, que es la que le hace falta. Por tanto, en ese sentido, tenemos la conciencia muy tranquila y vamos a tirar para adelante con esto, pues como decía antes, venga quien venga. Y yo creo que el mayor respaldo que tenemos es el de los más de 1000 y pico parados que hay en nuestro pueblo, independientemente de los decretos leyes que hay. Y no estoy de acuerdo en que se ha empezado la casa por el tejado. Si lo hubiéramos hecho al revés, seguramente, porque tú sabes que todo el tema de bolsa, de reglamento, todo esto requiere unos trámites previos y requiere llevarlo a pleno, aprobación inicial, exposición pública. Por lo tanto, si hubiéramos esperado a tener el presupuesto aprobado para poner la bolsa en marcha, seguramente la bolsa no hubiera podido entrar en vigor hasta después de verano. Con lo cual hubiéramos perdido
unos meses muy importantes en los que, como decía antes, personas que estén en una situación muy complicada hubieran empezado a trabajar. Por lo tanto, las premisas son las que hay, y es primero tener el instrumento legal, esa bolsa, ese reglamento de bolsa, y después dotarlo económicamente. Si hay una cosa que de aquí no entendemos, y es cómo se apoya la bolsa y el reglamento de bolsa, y luego hay gente o hay grupos políticos que precisamente no apoyan el presupuesto que va a dotar esa bolsa de contenido económico para poder pagarle a esos desempleados y desempleadas que van a formar parte de esa bolsa. Y con respecto al IBI, este equipo de gobierno ya ha tomado algunas medidas. Y bueno, si es cierto, alguna gente nos preguntaba ¿por qué la subida del IBI? En primer lugar, yo quiero responder que la subida del IBI, a nadie nos gusta que nos suban los impuestos, pero entre otras cosas, ya lo advertíamos en plenos anteriores que tuvimos y demás, entre otras cosas iba a servir para poder crear esta bolsa de empleo. Es decir, la solidaridad de todo el pueblo va a permitir que este ayuntamiento no solo mantenga las políticas sociales, sino que las mejore y las incremente. Y este equipo de gobierno sí está haciendo ya algo en ese aspecto también, y va a seguir haciéndolo para 2013 para evitar que haya nuevas subidas de impuestos a los vecinos. Y es que este equipo de gobierno no va a hacer, como por ejemplo ha hecho el equipo de gobierno de Maracena, que ha hecho una revisión catastral de los valores del IBI, y además de hacer una revisión catastral ha subido más de un 80% la contribución del IBI, que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, este equipo de gobierno ya está conteniendo esa subida de la contribución, o esa nueva subida, al no aplicar las revisiones catastrales que deberíamos de haber hecho ya y que debemos de hacer, porque se han cumplido los plazos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido podéis estar tranquilos que el año que viene pues bueno, no se va a aplicar ninguna medida de subida de impuestos, y se ha hecho y se ha aplicado, yo creo, por activa y por pasiva, por la necesidad que tiene este municipio y este ayuntamiento, y por las cuentas que tenía cuando este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento. Pues no hemos visto en la obligación, y sin duda no es algo de lo que uno esté orgulloso, pero por responsabilidad entendíamos que la solidaridad de todos, como decía, pudiera contribuir no solo a mantener, sino a mejorar las políticas sociales. No sé si te respondí bien. Lo que quisiera es que no sobre este año que ya no se puede hacer nada, sino sobre la previsión que hay estatal del 15% del año que viene, según lo que ha tomado Rajoy. Bueno, yo en ese aspecto no tengo conocimiento de previsión, salvo algunas declaraciones que se hayan podido dar en prensa. Si el año que viene el gobierno vuelve a subir el IBI, pues este equipo de gobierno entenderá o verá oportuno tomar ciertas medidas en el caso de congelación, por otra parte, de lo que podamos hacer del ayuntamiento. Lógicamente ya lo que haga el Estado se nos escapa, como entiende, ¿vale? Pero la idea, sobre todo, quiero dejarla clara, es que el año que viene no va a haber subida de impuestos, y los impuestos, al menos a nivel municipal, se van a congelar y no va a haber nueva subida, porque entendemos que, bueno, que los esfuerzos hay que seguir haciéndolo por otros lados, y bastante ya hemos hecho con pedirle a los vecinos ese esfuerzo en el tema del IBI, ¿vale? Que, por cierto, también quiero dejar claro que este equipo de gobierno en ese aspecto no engaña a nadie, ¿vale? Porque hay grupos políticos, partidos políticos que sí lo llevan en su programa. Este equipo de gobierno no llevaba ni que iba a bajar ni que iba a subir. O sea que en ese aspecto tampoco se engaña a nadie en ese sentido, ¿vale? Más recuerdo y preguntas, más palabras. A ver, vamos de Miguel a Miguel. Hola, buenas noches. Soy Miguel Jiménez, vecino de Peligro. Leyendo el periódico que edita el ayuntamiento, Peligro, ¿cuál es la otra palabra? Peligro... ¿Tiene un sueño? Sueño. Peligro sueño. Pues he leído lo de la ayuda que el ayuntamiento ha recibido o ha pedido y se le han concedido vía ICO. La pregunta es que si esos 360 o 70, no me acuerdo exactamente la cantidad, están ingresados en el presupuesto de ingresos. O sea, están dentro del presupuesto de ingresos. Y leyendo también la noticia, gracias a esta cantidad, esta dotación que se ha demandado, se ha pedido a través de ICO y ha sido concedida, pues me congratulo, evidentemente, que me imagino que todo peligro, porque las pequeñas y medianas empresas que estaban endeudadas, que estaban entrampadas, con el ayuntamiento, pues han sido de alguna forma aliviadas
en esa trampa que tienen contraída el ayuntamiento con ella en un 40 y tantos %, es cierto, ¿verdad? Parece ser que así lo han hecho, y yo me alegro muchísimo de que la gente que menos puede, de alguna manera, como empresario, se salía adelante, vea aliviada la trampa que tienen contraída el ayuntamiento con ella. Simplemente eso, gracias por todo eso, y evidentemente saber si ese dinero que se recibe a través de ICO se tiene que devolver a un cierto interés a medio, a corto o a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Te va a contestar Santiago, como concejal de vecinos. Bueno, Miguel y a todos los vecinos. El tema del ICO es una medida que tomó el Partido Socialista cuando estaba establecido en el gobierno y facilitó a los ayuntamientos tener una liquidez para poder pagar a pequeños y las pymes, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Nosotros esa cantidad es la cantidad, podría este equipo de gobierno, este ayuntamiento, le fuera gustado que fuese muchísimo más, pero era la cantidad que nosotros, por nuestra capacidad de endeudamiento que tenemos, es la que podíamos tener. La línea ICO, por desgracia, este ayuntamiento, el déficit estructural que tiene con sus proveedores viene de muy atrás. Entonces esa línea ICO solamente se llegó a pagar a aquellos proveedores más antiguos, pequeñas y medianas empresas y autónomos, aquellos proveedores más antiguos, y se quedó en octubre del 2010. O sea, toda aquella factura a esas empresas, pequeñas y medianas empresas, autónomos, la mayoría de ellas vecinos de nuestro municipio, empresas y autónomos de nuestro municipio, pues se alivió en parte medida la deficiencia económica que estaban teniendo, la deuda que estaban teniendo con este ayuntamiento. No hemos quedado en octubre, como comentaba antes, en octubre del 2010, y todavía seguimos debiéndole, porque arrastramos una deuda pendiente a proveedores de más de 6 millones de euros. Evidentemente, esa línea de financiación de ICO pues nos permite, pues bueno, no solucionar de manera completa a todos nuestros proveedores, pero sí aliviar a aquellos pequeños y medianas empresas y autónomos, como te he dicho antes, desde octubre del 2020. A partir de ahí, lógicamente, es un crédito más que este ayuntamiento tiene que soportar, tiene que pagar, y que el transcurso de estos proyectos de presupuestos, que es el 2012, pues está contemplado la parte que nos toca que pagar en ese 2012. Tenemos 3 años para pagar 360 y tantos mil euros, y lo que estamos a la espera de una medida que parece ser que está establecido en prensa y demás, donde el Consejo de Ministros de mañana estamos a la espera de una decisión que va a tomar el equipo de gobierno de la Nación, y esperemos que la línea pues sea la línea que se ha tomado antes. Esperemos que a partir de mañana este ayuntamiento y todos los ayuntamientos del Estado puedan tener financiación para hacer frente a todas las deudas que tienen con las pequeñas y medianas empresas. Pero claro, estamos esperando a mañana porque a ver cómo se puede articular ese pago. No lo tenemos todavía claro, porque sí lo que podemos tener claro es que ese pago va a ser otro crédito, pero tiene que ser un crédito a largo recorrido. O sea, si ya es un crédito a muy corto plazo, pues lo que nos van a echar una mano pero al cuello, porque no vamos a poder luego atender ese crédito. Esperemos que mañana tengamos una buena noticia, sobre todo aquellos ayuntamientos donde el nivel de endeudamiento es alarmante, y ese es uno de estos ayuntamientos. ¿Más palabras? ¿Quién?
noches. Soy Paco Chacón, nacido y criado en Peligro. Yo, después de las respuestas que habéis dado y el planteamiento que habéis hecho, tengo más remedio que sentirme alegre y creo que vais por el buen camino. Esto no quiere decir que todo lo que hagáis lo dé por bueno, algunas cosas os equivocaréis. Y yo mi pregunta no está una pregunta, más bien está en dar un poco de sentimiento lo que pienso en este caso. Para mí es una alegría que esté hablando de solidaridad, que esté hablando de los pobres, que esté hablando de caridad, porque resulta que esa es la necesidad que hay que introducir en la política. Porque si la política no va con la verdad, si no va con caridad, si no va con generosidad, deja de ser política y es lo que por desgracia tenemos durante mucho tiempo. Creo que estáis, si es así, y creo que pensáis así, estáis haciendo el harakiri a una forma de gobernar y estáis intentando poner en marcha una nueva forma de gobernar. Por lo tanto, os felicito y de entrada me alegro mucho. Nada más, señor. Gracias, Paco. Pero yo sí, hombre, estas cosas te halagan, pero aquí sobre todo también estamos y yo animo a aquellos que quieran plantearlo así, también pues para que nos tiréis de las orejas, como se suele decir, ¿no? En este caso, yo creo que el hecho ya de dar la cara ante el pueblo merece al menos que, bueno, ese reconocimiento, como tú decías, y algo novedoso que no se ha hecho nunca. Y no se ha hecho nunca no solo en este municipio, sino en muchos sitios, que es que los políticos de vez en cuando se miren a la cara de la gente y rindan cuenta de su labor y de su gestión. Y la rindan en el sentido de darnos la cara y de estar expuestos no solo a que te digan lo bien que lo puedes estar haciendo, sino a que te critiquen y te pongan un poco en ese brete, pero bueno, siempre, como decía, dando la cara y estando al frente de los que estamos. Para eso estamos, Paco. Seguramente no es que nos equivocaremos, es que seguramente que ya nos habremos equivocado en algunas cosas. Y yo creo que lo que hay que ser es lo suficientemente humilde para reconocer cuando uno se equivoca y para, pues bueno, al final, como decía antes, la política se hace desde abajo y yo creo que lo que tenemos que tener, y este equipo de gobierno sí lo tiene claro, a pesar de las posibles equivocaciones que habremos tenido y que tendremos, es tener los pies en el suelo en todo momento y gobernar para quien nos ha depositado la confianza en nosotros, no para lucimiento propio personal de las personas que estamos aquí. Y en el sentido de la solidaridad, evidentemente, yo creo que en estos momentos, y lo manifestábamos antes, tenemos que estar del lado de las personas, y del lado de las personas y del rostro humano de las personas que peor lo están pasando en estos momentos. Y yo creo que este equipo de gobierno también ha dado muestra de ello y la va a seguir dando. Os pongo un ejemplo muy concreto. La única asociación que ha mantenido la subvención respecto a las subvenciones que se dieron el año pasado, porque como podéis imaginar, en el tema de subvenciones había también recortes, y en ese sentido este equipo de gobierno también da una muestra de que ni es radical, ni es dogmático, ni en ningún sentido nada por el estilo. La única asociación que ha mantenido la misma cantidad de dinero de subvención respecto al año pasado ha sido Cáritas, ¿vale? Y este equipo de gobierno, y a mí me dice la compañera, y este equipo de gobierno, pues bueno, como decía, ¿qué? Se podría interpretar que vienen los rojos. Pues bueno, sí, estamos aquí los rojos, pero rojos con sentido común y personas pues que entendemos que en estos momentos las circunstancias apremian y tenemos que estar con los más débiles. Y con aquellos que están con los más débiles. Y pongo esos ejemplos de Cáritas o de AMIPE, que han sido las únicas dos asociaciones a las que le hemos mantenido la subvención que se le dio el año pasado, porque entendemos que la labor que hacen y el trabajo que tienen así lo merecen, ¿vale? Más ruegos y preguntas. Bueno, yo quería que me explicara a ver donde estaban antes ya como que el ministro de lo que va a quitar la hipoteca. Va a hacer que la hipoteca la va a pagar la persona y lo que y se va a acabar lo otro. Y eso es una campana al aire. Eso es una ley ya que ha puesto, pues van 500 pollos, mira lo que el partido del Tarantino pasa.
calculando, pero esto no es ninguna ley. Esto es un duro que está tirando al aire para los bancos, el que quiera, para el banco que quiera, hacerlo. Que no es ninguna ley, pues la gente no se mira que no es. Que yo a ver si voy a explicar algo de eso. ¿Cómo es esto? La verdad que no te puedo explicar mucho, porque como tú bien dices, es algo que viene del Gobierno de la Nación y sí es cierto que hoy ha salido en prensa, que yo creo que es hasta donde conocemos todos, pues que el Gobierno va a intentar o va a plantear algunas medidas en ese sentido para el tema de la recuperación de la hipoteca, de la gente que se ve desahuciada por el impago de hipotecas, pero a mí lo que me preocupa es que parece ser que no deja de ser recomendaciones y yo creo que lo que hay que hacer es legislar y legislar en ese sentido para que las cuestiones relativas a que si de verdad queremos ayudar a las familias que por aquellas vías del impago de su hipoteca la desahucian, pues sea vía legislativa y con leyes que se cumplan por todas las partes y por todos los actores. Porque si no, a mi entender será una medida descafeinada, en el sentido de que bueno, son buenas recomendaciones y buenas intenciones, pero vamos, tampoco me atrevo yo aquí a decir. Ojalá no equivoquemos y de verdad sean medidas que ayuden a paliar a la familia esta situación, ¿vale? Más ruego y preguntas. Más cosas. A ver. A ver, Miguel. Miguel, no te arrimes mucho el micro. No, es que estoy un poco roto. Entonces sí. Yo me vaya a permitir que me salga un poco del tiesto, que no sea políticamente correcto. Primero porque pienso que ahora, al menos bajo mi punto de vista, este pueblo, este ayuntamiento está en buenas manos, empezando por el alcalde y terminando por la Lola, que todos forman parte del gobierno. Y digo salirme del tiesto porque al estar tranquilo dentro de la problemática en ese aspecto de mi pueblo, yo no he nacido, pero sí soy de aquí. Lo que está pasando en el país a nivel nacional y a todos los niveles es muy grave. Aquí parece ser que la culpa de todo lo que ha pasado la tienen los trabajadores, la tienen las clases que lo único que han tenido siempre han sido sus brazos y que lo han puesto, han trabajado más o menos, han ganado más o menos, pero no han dirigido absolutamente nada. Y ahora todo es quitar salarios, rebajar pensiones, quitar derechos, quitar un siglo de conquistas que han hecho nuestros antepasados anteriormente para que ahora nuestros hijos y nosotros podamos disfrutarla y reír con ella. Y eso va a desaparecer. Y ante eso, por eso decía, me salgo del tiesto, creo que los ciudadanos no podemos estar impasibles ante lo que está pasando. Tenemos que salir a la calle, el que quiera, cuando se nos solicite, porque es necesario. Porque ahora se ha puesto en evidencia que la lucha de clases no había desaparecido. La lucha de clases está candente y ahora ellos nos lo están demostrando. Y los bancos que son los que han creado esto, son los que están recibiendo más beneficios de esto. Y voy a deciros una cosa, cuando se vota con conciencia, y ahí es donde se hacen también las leyes. Vamos a ir pensando en banca pública, de organizaciones que nos hablen de esa palabra mágica, una banca pública gestionada para los pequeños empresarios, para las familias y para que se mueva el dinero. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo. Están haciendo todo al revés de lo que decían. Y si no tomamos conciencia, pues nuestros hijos lo pasarán bastante mal. Perdonad que me haya salido del tiesto, pero es lo que siento. Muy bien, Miguel, gracias. No voy a comentar, lógicamente, pues,
en muchas cosas coincidimos y en la primera que has dicho sobre todo coincidimos. Yo también estoy tranquilo con este equipo de gobierno, no tanto con el alcalde, pero con ellos sí. Bueno, bromas aparte, si es cierto, lo he dicho en muchos sitios y lo vuelvo a repetir, el trabajo de cada uno y de cada una de las concejalas, de los compañeros y compañeras, pues la verdad es que es importante en el día a día y se nota. Eso yo creo, esas cosas yo creo que al final se notan y se notarán sobre todo a medio y largo plazo. Se notará porque repercutirá o está ya repercutiendo en el pueblo de Peligro, que al final es el que tiene que llevarse esos frutos, ¿vale? Por lo tanto, yo sí os pido un aplauso, no para mí, pero para ellos os pido un aplauso, de verdad, que todos los días se están partiendo. Bueno, más cosillas, más ruegos, preguntas. ¿No vaya a criticar nada? Pues nada, si no hay más cosas, vamos a ir cerrando, que los compañeros repartan la octavilla y así, mientras la reparte, a ver si alguien, pues bueno, alguien que quiera comentar algo, mientras tanto, y si no, pues vamos ya cerrando. Si algún compañero o compañera quiere añadir algo, ¿no? Silencio, por favor. Sí, yo quería, al hilo del comentario que ha hecho Miguel, agradecerle, que sé que lo ha hecho públicamente y personalmente, y también hacer una apreciación, como ha dicho Roberto, que cuando la gente decía que vienen los rojos, oye, que también vienen los verdes. ADP está ahí y al igualmente que aquí se ha invitado al equipo de gobierno donde yo formo parte, igualmente hubiera estado aquí como equipo de gobierno o no, dando la cara. Muchas gracias. Aquí me tenéis a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Bueno, yo ya, por último, animaros a que de verdad, pues bueno, aquellos que lo tengáis bien, participéis, nos hagáis llegar a través de estas octavillas las propuestas, críticas, ideas, etcétera, para que sigamos construyendo entre todos la política municipal. Y nada más, decir que bueno, que esta va a ser la dinámica, que para nosotros no tiene tanta importancia quizás la cantidad como la calidad, y entendemos que asambleas de este tipo y actos de este tipo mejoran sin duda la calidad democrática a todos los niveles. ¿Vale? A ver, ¿alguien quiere preguntar por ahí? A ver, Loli. Porque siempre la portada y el interior era de la misma actriz, y la revista que habéis mandado hoy es una revista que se ve ya un poquito más bajada de humo, pero que es como tiene que estar. Venía lo justo que tenía que venir para informarnos a los del pueblo, a la gente del pueblo, de lo que tenéis que hacer, de lo que habéis hecho, de lo que tenéis que proponer. Nada más que eso. Gracias, Luz. Bueno, para ir cerrando, reiterar, si no hay más preguntas, no tengo prisa, pero no veo por ahí manos ni nada, pues yo creo que salvo que tengáis alguna otra duda, vamos, si os parece, cerrando, porque también las horas ya son para eso. Y nada, nuevamente agradeceros vuestra presencia aquí, decir que vamos a intentar que sea la dinámica, que como ya he dicho muchas veces, nos tenéis a vuestra disposición el día a día, los despachos del ayuntamiento están abiertos, tanto del alcalde como de los concejales, al pueblo, para cualquier tipo de cuestión que requiera. Y ya está, agradecer a vuestra presencia, agradecerle a los compañeros de corporación que también han estado por aquí hoy su presencia, y nada más, que nos vemos en las próximas, ¿vale? Gracias. Hoy
Yo no me bloqueo.